preguntarle, doctora, cuando que, o sea, te pones en su lugar, decís, bueno, lo que yo haría en tu lugar sería esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, nos han preguntado, me han preguntado a mí personalmente si vendo su casa, si se separa de la pareja, le deja al esposo, o si la bota la hija de la casa. Entonces no le vamos a decir, no, sí, es esto, es aquello, véndelo, divórciate. Entonces, más bien, todo lo contrario, intentemos ser cautelosos porque los médicos tenemos bastante poder, se podría decir, entre comillas, sobre el paciente. Ellos te ven como, de alguna manera, como una persona muy importante en su toma de decisiones. Por otro lado, hay que evitar brindar experiencias personales mientras tratamos a un paciente. Por ejemplo, sería, sí, a mí también me pasó, yo sé cómo se siente, ¿no? A mí también me hicieron lo mismo, me pasó igual, yo también sentí eso. Ya le quitas el protagonismo y el interés al paciente. Hay que evitar actitudes de cansancio apuro, hay que asegurar la privacidad y hay que mantener una distancia prudente del cuerpo, ¿no? Siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, que entrevistamos en las camillas de emergencia, muchas veces en sillas, simplemente, a veces, dependiendo de la circunstancia, o en una sala de hospitalización. Entonces hay que intentar no acercarnos porque nos puede pasar esto. Pero claro que eso es una situación poco común. No hay que tener miedo a un paciente en psiquiatría. Para empezar, cualquier persona, cualquier paciente y en cualquier lugar, en el hospital, clínica, del área de nuestro trabajo como médico, puede hacer eso. Es más común en emergencias que en consultorios psiquiátricos directos. Entonces, para esto hay algunas señales, por supuesto, ¿no? Si el paciente está mostrándose hostil, está elevando el tono de voz, está con gestos de enojo, querellante, disfórico, ya van a entender esos términos más adelante. Uno no va a continuar, quizás no va a tratar de persuadir o suspender, ha tocado suspender las entrevistas o llamar a seguridad, ¿no? Tiene que cuidarse el médico. El área del consultorio idealmente tiene que tener una salida atrás, una puerta para que el psiquiatra pueda retirarse en caso de que suceda esto, ¿no? Y una puerta donde el paciente ingrese, ¿no? Eso es lo ideal, las características ideales de un consultorio psiquiátrico. Con alguien cerca, ya saben que si es una médica mujer, con puerta pues, semiabierta, manteniendo, digamos, la privacidad, pero también la seguridad, ¿no? Si entrevistas menores de edad, con la mamá, el papá, el acompañante, pidiendo permiso correspondiente, ¿no? Muy bien, continuemos. En la historia clínica, como bien sabemos, hay que tomar datos de cerca de la sintomatología, síntomas, signos, manifestaciones principales, tiempo de enfermedad, curso, historia de la enfermedad. Ya la C, D y F son antecedentes. Los antecedentes los dividimos, digamos, los clasificamos de algún modo, de manera ordenada, en historia evolutiva personal, antecedentes en psiquiatría, historia clínica familiar, historia médica o antecedentes médicos, y al final viene el examen mental, ¿no? Muy bien, seguimos. En la parte de filiación, que es donde van los datos principales, ya todos conocen, es importante precisar la importancia que tiene en psiquiatría, al menos saber, por ejemplo, la ocupación, la disfunción, religión, dónde vive, con quién. A veces en otras especialidades quizás esto pasa desapercibido, no les importa mucho, pero en psiquiatría sí me importa, por ejemplo, que un varón de 45 años me diga que estudia, trabaja y vive con familia, una familia más o menos constituida, a un varón de 45 solo, con depresión, que su familia no está en Lima, está en provincia, y perdió el empleo o no trabaja hace 6 meses. O sea, eso sí a mí me llamaría la atención. Entonces, en psiquiatría nosotros tenemos que ser muy lógicos y tener muchos datos para poder hacer nosotros nuestra unidad clínica. ¿Sí? Un paciente de esas características va al cardiólogo, al endocrinólogo, créanme que quizás no es irrelevante el dato. Pero con nosotros sí es importante, ¿no? Más allá de lo que necesitamos saber de lo básico, la parte contextual del paciente, en su hogar, incluso en su área laboral, nos interesa. Motivo de consulta, bueno, el motivo de consulta lo conocen, ¿no? Por ejemplo, en una sala de emergencia sería, por ejemplo, en
En mi hospital, por ejemplo, es intento de suicidio, casi 80% de casos. Vienen por intoxicación por benzodiazepinas, por ingesta de carbamato, vienen vómitos, diarrea, etc., con propósitos de morir. Entonces los síntomas se tienen que narrar específicamente, la forma de inicio, el curso, etc. Siguiente, por favor. ¿Sí? Hay que utilizar preguntas abiertas en lo posible. El paciente, si es que es abordable, el colaborador va a proporcionarte los datos. Muchos van a quedarse silenciosos, otros van a esconder información, algunos van a negarlo, la necesidad de apoyo. Muchos de ellos tienen conciencia de la situación y otros no. Entonces hay que consultar por qué lo traen aquí, por qué creen que lo trajeron, quién sacó la cita, si es caso consultor externo, qué podemos ayudarlo. Hay que tratar de reducir las preguntas al mínimo y estas deben ser de preferencia abiertas. O sea, no ser un cuestionario policial tampoco, sino una conversación dirigida, pero que el paciente trate de ser más el que hable que ¿no? Porque he visto colegas o residentes que preguntan, sí, son efectivos en sus preguntas, pero son ya muy como un cuestionario policial, entonces ya el paciente de alguna manera cambia su actitud y su apertura. Entonces hay que tener un poco de calma, manejo en eso. Las preguntas, por supuesto, tienen que ser dirigidas y orientadas a una presunción diagnóstica que ya vamos teniendo en nuestras cabezas, ¿no? O sea, con criterios, conociendo los criterios, conociendo más o menos qué es lo que quiero descartar y voy avanzando. Hay que tener en cuenta también los eventos vitales estresantes, si es que los hay, que en su mayoría hay. ¿Por qué solicitó la consulta justo ahora? A veces pasa que tienen tiempo de enfermedad de 20 años, 10 años, 5 años, pero ¿por qué ahora? Por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos, su tiempo de enfermedad es larguísimo, muchos de ellos desde niñez, pero van al consultorio hay un gatillante, un intento de suicidio, algo que ahí afecta su desenvolvimiento personal. Algo debe haber ocurrido para que la ciencia te anime ahí donde lo lleve a la consulta. Entonces hay que especificar el tiempo de enfermedad total y la enfermedad actual. Siguiente. Acá hay ejemplos, ¿no? Sería, por ejemplo, el ánimo bajo o triste, ideación suicida, alucinaciones auditivas, insomnio, irritabilidad, por ejemplo, algunos de los síntomas principales. Y hay que consignar la forma de inicio, la progresión, etc. Muy bien. Bueno, este es de alguna manera unos grupos de síntomas, si queremos llamarlo así, buscando en nuestra evaluación sintomatología psicótica, orgánica, ansiosa, del afecto, del estado de ánimo y de la personalidad de conducta. Quizás al inicio es un poco difícil, pero luego en la práctica uno ya va siendo un poco más experto y se hace bastante sencillo. Sigue. En la historia clínica, bueno, creo que estoy mencionando de nuevo la cronología, circunstancias vitales, aspectos de la personalidad que hayan variado, intereses, ánimo, indumentaria, nivel de tensión, irritabilidad, atención, concentración, memoria, habla y por supuesto funciones biológicas también no hay que olvidar. Y si hubiera síntomas físicos de otro tipo también son importantes, ¿no? Por ejemplo, serían cefalea, muy común, cefalea con características tal, ¿no? Cefalea, ¿dónde señora? ¿Dónde le duele? ¿Qué parte? Acá, chiquita. ¿Qué características? Ustedes ya saben, ¿no? Consultar sobre el dolor. ¿Qué tan intenso? ¿Qué lo intensifica? ¿Qué lo cambia? Igual, así, igual como ustedes atienden a un paciente por neumonía, digamos una historia clínica de un paciente de neumonía, ustedes pueden ver un paciente de depresión mayor. Pero para que ustedes tengan en cuenta los síntomas, los obtengan, tienen que saber psicopatología, si no están perdidos. Muy bien, siguiente. Esto ya es la parte de antecedentes, la historia clínica, evolutiva y personal. Es más importante, sobre todo en población infanto-juvenil, quizás ahondar en esta área, ¿no? La parte de antecedentes de nacimiento, por qué tipo de parto nació, si no sufrimiento fetal, es que ustedes ya está conocer. El desarrollo preescolar, la experiencia durante la escolaridad, la historia de la adolescencia, más énfasis en niños y adolescentes o quizás en algún diagnóstico que por ahí me interese descartar.
Por ejemplo, donde yo pondría un énfasis en la parte evolutiva del desarrollo en un adulto de 30 años, ¿a alguien se le ocurre dónde voy a empezar? ¿En qué diagnóstico? Por ejemplo, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un trastorno del espectro autista, ahí sí voy a preguntar. O un paciente que tiene psicosis orgánica, por ejemplo, epilepsia con sintomatología psicótica, etc. Quizás en un paciente que aparentemente no tiene ningún antecedente de daño cerebral, digamos, como una afección, y todo es normal, tiene 80 años, y preguntarle si nació por cesárea, parto natural, quizás no es relevante, ¿no? Pero si hay algo que sí me obligue a ahondar esto, tengo que hacerlo. Siguiente. Bueno, entonces acá les detallo un poco más que preguntar en los primeros años. Incluye incluso estilos de crianza, cómo se crió al niño, quiénes. No es lo mismo que el niño que haya sido criado por padres, ambos padres o cuidadores en un hogar nuclear, a que me digan que es un niño que creció con los abuelos, o la abuela, o la tía, o en un albergue. No es lo mismo. Incluso esos perfiles, muchos de ellos predicen algunos cuadros mentales posteriores. No es por estigmatizarlo, pero lamentablemente en poblaciones de jóvenes, niños abandonados, que han sufrido desapego temprano, niños que provienen de albergues, lamentablemente tienen un sufrimiento temprano y tienen mayor disposición a tener depresión y tendencia suicida. Puede desarrollar trastornos de personalidad, chicos abandonados, en fin. Entonces eso es importante para el psiquiatra, quizás para el cardiólogo, para el radiólogo, el traumatólogo no interesa, pero nosotros en salud mental es la educación de esfínteres, a qué edad se puede tener, a ver, para que no se duerman. ¿A qué edad controlan esfínteres de la micción? Un niño promedio. 2 años. Si te cuentan que hasta los 3 años hay enuresis nocturna, 4 años, ¿qué piensan ustedes? A los 5, bueno. No está normal. Si te cuentan que para el control esfintereno de Bueno. las posiciones, ¿a qué edad máximo se espera que se espera? 2 años. No. 3 años, pero más allá de eso, si te cuentan a un joven, a un niño con encopresis, no es normal, ¿no? Entonces sí tienes que preguntar. Hay chicos que, a veces, yo he escuchado a mis residentes a veces que no preguntan, sobre todo a niños con depresión o TDAH, y resulta que tiene enuresis nocturna y tiene 8 años y sigue con eso lectura. Chicos con trauma, con depresión, ¿no? Y lo llevan porque se orina, porque es la queja de la mamá, se orina y resulta que tiene trauma, tiene depresión, entonces hay que ahondar bien. Otros síntomas, si hay berrinches muy intensos, terror nocturno, enuresis, y vamos a mencionar si los terrores nocturnos son normales en cierta etapa de la vida. El temperamento, quién se parece, si es mamá, prepara su papel. Y lo he pintado con negrita la crueldad animal. ¿Por qué será importante eso? ¿Cómo crueldad animal? Es que le pegan pues a los ¿Y qué pensarías de un adulto que te contaba psicopatía disocial? Eso lo vamos a ver en personalidad. Aunque hay disociales que son amorosos con los animales también. Pero el psicópata primario, así digamos, innato, usualmente es frío, y es frío con los animales, asesina y todo ello. Hay que preguntar eso. Voy a ser psiquiatra. Siguiente. Sí, dime. ¿Cuántos proyectos mataste? 20 látigos. Sí, psicopatía primaria, sobre todo hay análisis de debilidad. Para psicopatía o sociopatía secundaria, generalmente por el entorno social adverso que tenemos puede desarrollar un cuadro psicopático, o por ejemplo pacientes con dependencia de sustancias o adicciones que se comportan como un antisocial primario, que se volvieron así posteriormente al consumo. Sí. Eso lo van a ver disocial, van a ver un trastorno de personalidad. ¿Ya? Los niños están alertas, o sea... Claro, bueno, un niño frío, muy poco, pero podría haber niños con frialdad afectiva, crueldad animal, sí. No es común, no es típico, es muy raro. Muy bien, vamos a tratar de continuar para avanzar. Yo sé que de ahí van a saltar, o sea, este es el preámbulo hasta sus demás clases, ¿no?
Por eso, para que ustedes diagnostiquen, tienen que saber hacer una buena historia. Muy bien. En la etapa intermedia de infancia, ¿qué hacían en el colegio? Por ejemplo, ¿importaba dónde se sentaba el alumno? Así, por ejemplo, el TDAH, ¿cómo se comporta en un aula? ¿Saben? Una esquina siempre me mandaba. Se cambia, se para, se duerme, se distrae. El TDAH difícilmente va a estar adelante. O hay otros que necesitan TDAH que ya están conscientes de su problema, que no saben su diagnóstico, pero están conscientes de que tienen dificultad con la atención, que van a jalar. Mucha gente por Y yo sí, TDAH, hay TDAH es responsable, no puedo, necesito tener mi post, mi libreta, mi apunte, todo, porque si no, me olvido. Entonces me siento adelante. Eso ya sería un TDAH que ya se da cuenta que necesita ayuda. Pero mientras no, de niño nadie se da cuenta, el niño está tan cariñoso. Más bien la profesora lo que hace es los coloca adelante para ocuparlos, para darles responsabilidad. O sea, al niño le preguntas a la mamá, ¿y cómo se comporta en el colegio? ¿Qué tal en notas? En cardiología, en endocrinología, no importa eso, para nada. En cambio nosotros sí. Entonces un adolescente que te cuenta que viene hoy día, por ejemplo, había 2 niñas, por intoxicación por benzodiazepinas y alcohol, una con una consecuencia sexual lamentable, y la otra no, bueno, y las 2 con indicadores de inestabilidad, hiperactividad, oposición a las normas, hiperactividad. Entonces, a descartar que si no lo puedo hacer en una sola entrevista, voy a necesitar ampliar más rendimiento académico, etc. Bueno, aunque hay TDAH que funciona muy bien, son muy capos, no necesitan estudiar mucho, pero ahí tiene que ver tu relato, tus síntomas, y detectar. Si no detectas, muy bien. Bueno, luego avanzamos. Pubertad, adolescencia. ¿Qué pregunto de esa etapa? ¿Qué me interesa preguntar de esa etapa? Ya va creciendo mi red social, ya tengo amigos, tengo pareja, muchas veces ya tienen vida sexual activa, algunos ya tienen problemas de tipo consumo de drogas, otros no, otros tienen embarazos. A ver, silencio, por favor. Igual siempre, si hay liderazgo, si hay conductas disruptivas, así nosotros lo resumimos de esta manera, conductas disruptivas, ¿no? O contra la ley. Si no hay nada de eso, mi hijita viene aplicada, ella siempre está en la casa, me pide permiso, viene, yo le digo, viene a tal hora y ella está allí. Diferente que me diga, no, ella se desaparece, se escapa, se va, vuelve a madrugar, vino oliendo alcohol, o viene con los ojos rojos, entonces ya te está hablando de un desorden, ¿no? De algo que se está saliendo del común. La historia académica, el desarrollo cognitivo, problemas físicos, por supuesto, si hay una conducta delincuencial. Siguiente. Y en la vida adulta, ya la persona empieza a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajos has tenido? Quizás en qué trabajas, ¿te importa? No, por supuesto, sí importa y mucho. ¿Te dedicas? ¿Estás ocupado actualmente o no? Para algunos que dicen, no trabajo desde que estoy mal. ¿Mal? ¿Qué es mal? ¿Mal a qué se refiere? Resumen. Agorafobia, paciente que no sale de casa en los últimos 5 años. ¿Agorafobia le suena? Miedo inminente a que algo muy malo le suceda, sensaciones de palpitación, falta de aire, etc. No sale generalmente de su área de confort, de seguridad, que puede ser su casa, y transforma su casa en su todo. Trabajo virtual cayó perfecto para los agorafóbicos. Perfecto, los ayudó mucho porque ya no tenían necesidad de salir. Los de libres y todo, ¿no? No, ya no trabajo desde ese. Entonces, importa. Relaciones y actividades sociales, sexualidad adulta, vida militar, sistema de valores, antecedentes penales. ¿Importa preguntar si está en la cárcel a un paciente? Sí, ¿no? Vamos a ir a la neumología, a ver pacientes TBC-MDR, a veces nos llaman, y la gran mayoría de ellos ha estado en penal 1, 2, preguntar en qué penal, cuántos años y por qué motivo, ¿no? Te lo dicen muchas veces fríamente, otros no, soy un inculpable, ya tú te das cuenta, porque es fácil darse cuenta cuando uno está mintiendo, ¿no? Cuando está mintiendo, está ocultando información. Eso también con el tiempo uno ya se va dando cuenta, no es fácil darse cuenta. Siguiente. En antecedentes psiquiátricos, tú no vas a preguntar, pues, señora, ¿qué antecedentes psiquiátricos tienes? ¿Tienes antecedentes psiquiátricos? Yo escucho a veces a los estudiantes y los residentes preguntar eso.
Y lógicamente te van a decir que no, pues, porque no saben. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Ahí buscas trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, de depresión. Señora, ¿tenía problemas con su estado de ánimo alguna vez? ¿Muy triste mucho tiempo? No, solo cuando murió mi familiar, pero siguió adelante haciendo sus cosas. Ah, sí. No, estuve como 2 meses que me bajé de peso como 20 kilos, no comía, no dormía, me tomé veneno. Eso es una depresión. Entonces, antecedentes de depresión a tal edad. En esa etapa, a los 15, me cortaban los brazos con un gilet, tuve un abuso sexual, eso, antecedentes de abuso, bueno, con siglas, ¿no? A veces hay que cuidar también la privacidad del paciente, ¿no? Eventos vitales adversos de índole sexual, de conducta de cutting. Señora, o ves una joven con conducta de anorexia, o sospechas, ¿no? Le preguntas. Quizás ahora está muy niña y le preguntas, ¿no has apuntado la comida? Vomitaba así. A los 10, 11 años, estuve 2 años que casi me muero, vio tele y todo eso. No le dices. No, nadie te lo va a decir así cantadito, servidito, solo tienes que buscar. Hay también algunos pacientes ya tienen diagnóstico, tratamiento, entonces le preguntas si está hospitalizado, dónde, cuántas veces, si tuvo TEC, que es terapia electroconvulsiva, clozapina o no. Es importante ser precisos si es que hubiera el caso. Muy bien, siguiente. ¿Cómo lograríamos información si una persona, por ejemplo, si una persona viene a psiquiatría y sabemos, la persona sabe que viene a psiquiatría por algo, pero ¿cómo podemos sacar algunos datos que tal vez son sensibles para esa persona sin de alguna manera como que empujar? ¿Cómo así? A ver, ¿qué quisieras averiguar, por ejemplo? Por ejemplo, una chica que sufrió abuso sexual y uno pregunta, ¿usted tuvo tal vez algún abuso sexual? Y como ella se muestra muy precisiva que tal vez... No necesitas ahondar en detalles, solamente tener el dato de que ha tenido la situación trauma, ¿sí? O le preguntas de esa manera, ¿has pasado por un evento muy traumático o que haya cambiado tu vida? Sí, a tal edad, de índole sexual, sí, y punto, ya no entras más en detalle. No tiene por qué, además es contraproducente revivir el trauma. A ver, cuéntame dónde, quién, lo ves todavía, dónde vive. Hay gente muy, lamentablemente, que he escuchado con profesionales que hacen eso. ¿Quién? Bueno, sí, ¿y dónde? ¿Cómo? No, eso, ¿no? Simplemente tener el dato puntual. Pero sí, en parte de psiquiatría familiar, igual. Señora, ¿tienes antecedentes psiquiátricos familiares? ¿Alguna enfermedad psiquiátrica en tu familia? No. Si resulta que hay un tío en el penal, otro tío que se suicidó, otro que bebe mucho alcohol, mi papá bebe mucho alcohol, mi hermano está en un centro de rehabilitación, mi mamá se tomó veneno, mi mamá es muy nerviosa, mi papá es muy violento, grita mucho. Eso ya te está dando mucha información. Línea materna, ansiedad, depresión, conducta, tendencia suicida, ya te da sustrato, porque hay enfermedades que nosotros necesitamos saber si hay heredabilidad. Por ejemplo, un ejemplo de una enfermedad que yo necesito saber si hay antecedente familiar, por ejemplo, esquizofrenia, bipolaridad, TDAH, autismo, ¿sí? Entonces, bueno, todas en realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, para autismo sí necesito bastante información familiar y para esquizofrenia también. Siguiente. Historia médica, y eso ya creo que todos lo saben, lo conocen. Disculpa un poquito por retroceder, a ver si hay algo que ahondar. Las sustancias. Muchas veces te van a decir que solamente lo toman socialmente el alcohol. Entonces pero resulta que tienes datos que llegó en la emergencia con intoxicación etílica. Entonces dices, un martes llega con intoxicación etílica y le trae serenazgo. Entonces ya no es tan lógico, ¿no? Entonces tú le preguntas, señor, algunos residentes inocentes, ¿cuántos bebes? ¿Con qué frecuencia? No, a los 500. Pero yo no puedo manejar. Yo lo mío, ya ven. Tienes que hacer el CAGE, escala CAGE, C, eso no está ahí, CAGE, es una escala para determinar abuso o dependencia. C de
tu forma de beber, a veces tú tienes que tomar el día siguiente para cortarla, digamos así, la resaca. Ah, sí, ya sí, tomo 2, 3 días seguidos. Anoyume. ¿Te enojas? ¿O te enojas cuando te dicen que estás tomando mucho? ¿O ya te están criticando tu manera de beber? Ah, sí. Sí, yo me peleé con mi esposa, ya me botaron de la casa, o ya tuve problemas, sí. Guilty. Culpabilidad. ¿Y qué pasa después que bebes el día siguiente? Las consecuencias. Ah, me siento fatal, culpable, triste, sí, metí la pata, o tal, me robo mi reloj, mi bolsiquero. Y la última es, hay openness beber para mejorar la abstinencia. Si bebes el día siguiente o qué haces para mejorar la resaca. Algunos te van a decir abiertamente que toman otra bebida más. Otros te dicen, no, me tomo un caldo de gallina, mi energizante, y con eso me pasa y me voy a trabajar. No pasa nada. Entonces muchos van a minimizar la información. Pero tiene que ser lógica y si tú sabes, te das cuenta que el paciente minimiza la información, le escribes paciente minimiza información. Impresiona minimizar información. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Bueno, esa es una línea de tiempo. Algunos de nosotros nos ayuda, es una herramienta de bastante ayuda en realidad. Es un ejemplo de un paciente de trastorno bipolar, en la cual las líneas hacia arriba, las curvas hacia arriba significan manías, euforias, elevación del ánimo, y vamos a hablar de eso en breve, y la curva hacia abajo, depresión. 1, 2, ¿cuántos episodios han tenido? Puedes tomarlo por año, por edad o por situaciones importantes en el vida. De alguna manera te ayuda, cuando hay mucha información, la línea de tiempo ayuda bastante. A verlo más claro. Siguiente. Y el examen mental, en el cual ustedes tienen que tener cierto orden, digamos, al momento de escribir, ¿no? Clarificar, pero al momento que estás evaluando al paciente, tú lo estás viendo en conjunto y en un solo momento. Entonces, lo primero que tienes que narrar y describir en la historia es la ectoscopía, la apreciación, lo que tú ves de lejos, desde que ingresa caminando, desde que ingresa. La atención, luego, conciencia, orientación, el estado del ánimo, el lenguaje, el pensamiento, la percepción, funciones mentales superiores, y ahí sí hay conciencia de patrón. Siguiente. Bueno, hay algunos ejemplos de aspecto general, ¿no? Ahí incluye, por ejemplo, si el paciente coopera, colabora, si es que nos brinda los datos o está negativista, o no dice, no sé, no quiero hablar. No, sí, ya le dije. No, sí, no se lo muestro. No abordar, no colaborador, no establece contacto visual. O hay otros que están muy abiertos en darte, no estás muy triste, no te miran, pero sí te dicen, tú notas mucha genuinidad, o sea, sientes que la paciente sabe dar su información. Es eso. Algunos están con una línea muy mal, nos importa mucho la línea a nosotros. Es impresionante como un paciente, por ejemplo, con depresión mayor, lo ves en un momento, lo ves en 3 meses, en 2, y está bañadito, cambiadita, peinada, maquillada, así son mujeres. En cambio, lo ves a su inicio, la mayoría está desindignado, triste, con la fase triste o lábil. Muy bien, siguiente. Postura, porte, alineo, ropa, si luces sano o enfermo, si estás, si te observan los ojos, no, si tiene algún estigma que te haga ver que el paciente, por ejemplo, vive en la calle, un homeless que le llamamos, ¿no? Etcétera. O pacientes muy estrambóticos, llamativos, extrovertidos o excéntricos. Siguiente. La entrevista familiar. Estas entrevistas familiares son para ahondar datos, no son lo mismo que una terapia familiar, sino es para brindar información. A veces necesitamos hablar aparte con una mamá, papá, una pareja, o quien haya llevado al paciente a la emergencia, o quien acompaña al paciente. O si es en consultorio externo, pedirle por favor que la siguiente cita venga con un familiar que lo conozca bien y me pueda brindar información. Es importante eso, ¿sí? Para ver lo que nos puedan decir ellos, contrastar la información, ver el avance, en fin. A veces uno nos cuenta una cosa y resulta que es totalmente distinto a otra. No, sí, tomo un tratamiento, todo
y no, entonces responde, lo botan, me dice que no quiere. Eso pasa generalmente con pacientes adolescentes, más que todo. Siguiente. Exámenes físicos, por supuesto, no debemos olvidar, cada vez a veces nosotros lo dejamos más al especialista del área. Eso es lo malo de las especialidades, a veces nos han hecho un poco separarnos, pero por ejemplo, yo tendría que tomar mi presión arterial de mi paciente, ¿no? Su frecuencia cardíaca, ver su salud física integral. Si veo un paciente ansioso, con un bocio, no me voy a quedar mirando, señora, tienes sequedad, lentitud, te regresa el frío, estreñimiento, bien, a ver, te puede ser hipotiroidea, en fin, ¿no? Entonces tengo que tener la clínica de lado, ¿no? Muy bien, siguiente. Exámenes auxiliares usamos. El psiquiatra usa así. Un poquito de luz. Damos análisis, imágenes, electrocardiograma, pruebas psicológicas, etc. Lo que necesitamos pedimos e interpretamos, o pedimos ayuda a nuestros colegas, ¿no? A través de interconsultas. Siguiente. Bueno, ya creo que por el tiempo cada uno lo va a ver desde su casa. Es un video de una evaluación de un paciente con un cuadro psicótico. ¿Ya? Muy bien, siguiente, creo que ya acabamos. ¿Alguna pregunta? Han ido llegando más, me parece muy bien. Sí, dime. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros podemos utilizar para tener una entrevista ideal? No te comprendo. ¿Cuáles son las técnicas? No hay técnica, en realidad tú tienes que ser genuina. Lo que tienes que tomar en cuenta son lo que te comenté, ser empática, abierta, de escuchar. No hay ninguna guía que te diga cómo comportarte ni cómo hablar, sino tú tienes que ser tú mismo, pero ser respetuoso y saber tener claridad en lo que vas a comunicar, qué información dar. No hay algo así específico que te tenga que dar. Sí. Doctora, ¿cómo podemos empezar la entrevista? Esa es mi primera pregunta. Depende mucho de la persona. Por ejemplo, particularmente yo me acerco al paciente sin una historia clínica. En cambio, es medio intimidante. He visto a veces colegas que hacen así. Porque le digo, hola, ¿sí cómo estás? De X colega, de cualquier, abre stories, ya lees y le mira al paciente, ¿no? O algunos que están escribiendo y hablando, escribiendo apurados. Entonces, todo eso se cambia. Todo eso hace que uno como paciente cambie su actitud. Tú imagínate en una camilla que ve un colega, un médico o alguien que te entrevista y está mirando, escribiendo y hablándote a la vez. No te vas a aperturar tanto como un paciente que te saluda, ¿no? Hola, buenas tardes, soy Diana de Lucas, soy médico psiquiatra. Psiquiatra, yo lo llamo psiquiatra. No te asustes, yo soy psiquiatra así como otro especialista. O a veces te dicen que no le diga que es psiquiatra, ok, dile que es neurólogo. No me gusta mentir, pero le digo, soy médico de la conducta. Digo, sí, a veces me ha pasado, con adultos mayores, por ejemplo. Soy médica que ve la conducta, el comportamiento. Muy bien, ese me lo cambio. Persuasión. Es mucho depende de la persona, del colega, de su forma, manteniendo la empatía, pero tampoco siendo un robotito, ¿no? Y tampoco siendo muy pasivo tampoco, ¿no? Tienes que ser de alguna manera mostrar cierta conocimiento, porque algunos pacientes se dan cuenta cuando no sabes, ¿no? También. Hoy en día los pacientes están muy al tanto de la tecnología, de los términos. Te van a preguntar, pero esa pastilla me han dicho que era dependencia, pero no me hace daño en mi hígado. O alguna vez me preguntan, ¿usted me asegura que mi papá no va a morirse si le doy esa ketiapina? Si no le va a dar un paro. Y tú tienes que respirar, además, y explicarle, ¿no? Lo que sabes acerca de la molécula, los efectos adversos, y todo, ¿no? Hay algunos pacientes colegas que pierden el control, se enojan, y eso tienes que tú manejarlo. Eso va a depender del temperamento de cada uno. O sea, no hay una técnica que yo te diga, ¿no? Pero de hecho que tienes que ser genuino, tienes que tener tus conocimientos claros, saber a qué vas y no tener miedo. Eso es otra cosa. Muchos que tienen miedo. Hay otros médicos que hablan bajito. El médico, los rotantes de psiquiatría van como si estuvieran, tranquila, preséntame el caso, tranquila, del paciente no te va a pasar nada. Paciente, mujer,
A ver, cuéntame, ¿qué tal ha dormido? ¿Quieres morir? ¿Has tenido ideas de muerte? ¿Sí? ¿Qué piensas acerca de lo que has pasado? ¿Qué piensas acerca de la vida? ¿Piensas aún en morir? Sí, no, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, de tu actitud va a depender mucho el curso que tengas tú con el paciente, lo que va a pasar. Ah, sí, claro, pasa mientras. Chicos, vamos con la sentencia un ratito. Acuña Matías, Amaro Luz, Aranda Jonathan, Presente. Aranda Lady, Adrián Svasti, Aoki Kevin, Becerra Esther, Becerra Ana, Benavides Pamela, Berros Figuerer, Briones Fiorella, Cachicatari Noé, Carvajal Marita, Carbonell Luis, Cerqueira Evelyn, Chávez Valery,